y nos acompaña René Quevedo, economista, alguien que ha hablado mucho de empleo y de esa necesidad de la búsqueda del llamado change. Don René Quevedo, bueno, hoy este discurso del presidente debe tratar sobre eso, sobre pues destrabar una economía que tiene un año de estar paralizada, un crecimiento casi inércico de 2.1% en el 2024. Ya sabemos que eso no genera nada. Bienvenido y buenos días. Buenos días. Buenos días, feliz año. Un placer estar acá, como siempre, un saludo a toda la audiencia. Bueno, ¿qué nos debe esperar en este 2025? Sobre todo con esa dinamización de la economía, que es lo que estamos todos aspirando. Y lo dijo el presidente, la mina, Río Indio y el Seguro Social. Esos son los platos fuertes que deben estar atados y bien atados para este verano. Sí, bueno, hace un par de semanas el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría publicó un informe laboral preliminar donde señala, bueno, lo que ya sabemos, aumentó la informalidad, aumentó el desempleo, pero el dato más importante es que entre agosto del 2023 y octubre del 2024 se perdieron 54.307 empleos formales no agrícolas. Para poner las cosas en perspectiva y de cara a la discusión de la Caja del Seguro Social, el número de asalariados privados en agosto del 2023 era el mismo que teníamos en agosto del 2012. Y ahora la Contraloría nos informa que en los últimos 14 meses se perdieron 54.307 empleos formales no agrícolas, lo cual es una pésima noticia. Ahora bien, habiendo dicho esto, creo que es importante. Lo que esta información confirma es que el impacto laboral del cierre de la mina y en la pérdida del grado de inversión fue muy superior al originalmente estimado. El 17 de abril, la entonces ministra de Trabajo, Doris Zapata, señaló que el cierre de la mina había ocasionado un aumento del 1,5% en la tasa de desempleo, lo que equivaldría a 31.403 empleos perdidos hasta abril. Ahora vemos que el desempleo aumentó más del 2% y estamos hablando de 54.307 empleos formales no agrícolas. Esto plantea varias consideraciones. Estamos viendo el efecto de la disminución de la inversión privada. A ver, teníamos como referencia la finalización de los trabajos de ampliación del canal, donde se perdieron 62.000 empleos, de los cuales 22.000 eran indirectos e inducidos, con una inversión de 5.400 millones más o menos durante los seis años que duró el proyecto. Esto equivalía a que la ampliación del canal compraba, entre comillas, aproximadamente 600 millones de dólares a otros sectores de la economía. Esto basado en el informe del Banco Mundial de julio del 2012, donde decía que cada dólar invertido en el canal generaba 64 centavos de demanda interna, particularmente en construcción. Entonces, la primera pregunta que había era, la mina representaba 1.000 millones de dólares de compras a otros sectores, según dos estudios de Indesa y el estudio del CONEP. ¿Cuál iba a ser este impacto? Pero una situación que ocurrió es que luego de la finalización del canal, el flujo de inversión extranjera aumentó, para poner un nombre, de 3.400 millones en la época Martinelli a 4.400 millones en la época Varela, lo cual matizó un poco el impacto. Entonces, aquí la pregunta era, ¿cuál iba a ser el efecto de disminuir 1.000 millones de compras a otros sectores de la economía, claro, agregado con un colapso de la inversión extranjera, porque la inversión extranjera pasó de 3.900 en el 2019 a 2.000 en el 2023. O sea, que el impacto ha sido grandísimo. Entonces, obviamente, y entonces quedaba la pregunta de cuál iba a ser el impacto de hacerlo esto de manera severa, de manera inmediata, de manera súbita. Y la única referencia que teníamos era la pandemia, donde en el 2020 se perdieron 364.000 empleos. Entonces, obviamente, la evidencia es clara, contundente, concluyente, oficial y sobre todo perfectamente verificable. Como digo, no hay que saber sumar, hay que saber restar. Estamos hablando del cuadro número 3 del informe de la Contraloría. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos un impacto si sumamos. Es que hay algo, René, que yo creo que no podemos dejar de decir. Es decir, ¿de qué sirvieron esos 25.000 millones de dólares de deuda que se inyectaron a la economía? Porque al final
no se crearon empleos, no se crearon no se hizo nada en obra pública, pues Una solución de ¿qué- ya para qué allá. hubo? Sí, sí. Tiramos ese dinero a la candela, la tiramos al mar. ¿Qué hicimos Sí. con ese dinero? Sí, la crisis laboral que enfrenta el país no es de empleo, es de confianza. No hay confianza para invertir en el país. Lamentablemente, en la época de la pandemia, no se priorizó la inversión o apuntalar el sector productivo y estamos viendo las consecuencias, ¿no? Obviamente, en esos años se duplicó el tamaño de la deuda, pasamos de 26.000 millones a 52.000 millones. 52.000. Y por otro lado, se triplicó el costo del endeudamiento. La emisión de bonos que hizo Nito Cortizo en el 2019, 2.000 millones, se hizo a 2,83 más o menos de tasa promedio, y el cuarto puente lo estamos financiando a 9,30. Se duplicó el tamaño de la deuda, se triplicó el costo del dinero. Ahora bien, una cuestión muy importante, si nosotros sumamos, y el presidente lo ha dicho, el chen-chen va a venir de la economía, del sector privado. Si sumamos 1.000 millones menos de compras a otros sectores de la economía debido a la suspensión de la actividad minera, le agregamos 2.700 millones menos en nuevos financiamientos del sistema bancario, del sector productivo, hasta octubre, según cifras de la superintendencia, y le agregamos una caída de 1.900 millones de dólares en inversión extranjera, estamos hablando de que tenemos un déficit de chen-chen, tenemos un déficit de inversión O sea que privada. la situación no pinta nada bueno, René, No. para este año. No. Llevamos dos días apenas, hay expectativa de ese anuncio que hará hoy Sí. el presidente de la República. ¿Hay posibilidad de un crecimiento robusto, por lo menos en el primer trimestre o semestre? Lo veo complicado. ¿Por Sí. qué? Porque tenemos un déficit un déficit de liquidez en el sistema. También. A ver, creo que el empleo se genera, depende de la demanda y la inversión. Si hay demanda y no hay y hay inversión, tenemos empleo formal. Si no hay inversión, tenemos empleo informal. Ahora, esta situación se va a mantener, la incertidumbre, por lo menos en el primer semestre. Y obviamente, ¿de dónde va a salir ese chen-chen? Estamos hablando aproximadamente, si sumamos todo esto, 5.600 millones de déficit de inversión productiva. ¿De dónde va a salir? Y esto es inversión privada. Entonces creo que esto irá mejorando solo en la medida que se mejore el clima para la inversión privada. Lamentablemente, lo que hemos tenido y la crisis de confianza es que se dejó de tener confianza de que invertir en Panamá es buen negocio, particularmente los sectores que representan la mayor parte de los empleos que se financian principalmente del sistema bancario nacional, ¿no? Entonces creo que esto va a ser un proceso, creo que es importante y de cara a la discusión que se está teniendo ahora de la ley de la Caja de Seguro Social, creo que es importante que veamos esto como un proceso. Para mí, yo espero que esa interacción, ese diálogo, rescato cada vez que puedo el liderazgo del presidente de poner algo sobre la mesa, pero esto no es un referéndum, esto no es un juicio, esto es un boceto que ha planteado, de cuya versión final todos tenemos que ser parte. Ojalá que esto se mantenga respetuoso, más data. Los hechos convencen, las opiniones confunden. Las propuestas que se hagan tienen que ser realistas, ¿okay? No olvidemos que debido al encarecimiento del costo de financiamiento para el Estado, todas aquellas propuestas que impliquen una mayor intervención del Estado probablemente se hagan a través de deuda en condiciones, digamos, bastante más desfavorables de las que teníamos hace 5 años. Tengo mis dudas, obviamente, de que nosotros podamos rescatar máxime con el déficit que tenemos en este momento de recaudación, que, pues, digamos, esos aportes del Estado puedan hacerse sin recurrir a reforma fiscal o deuda. Pero bueno, insisto, yo espero que todo esto... Como economista, ¿qué recomendación usted considera que debe tomarse en cuenta por parte del presidente? Porque lo mencionaba Fernando, el enfoque ahora mismo está hacia la Caja de Seguro Social, Sí. el tema de la mina, el tema de Río Indio, Sí. pero ¿hacia dónde debería enfocarse específicamente algo básico que se pueda ver un diferenciador? Crear confianza. Hay un solo proyecto que tenemos en este momento, crear confianza. A ver, y esto se debe manifestar en mayores financiamientos bancarios al sector productivo, que es a corto plazo lo que tenemos. La banca está líquida, pero lamentablemente no hay confianza para invertir en el país. En consecuencia, hay menos solicitudes y menos financiamientos. A corto plazo es eso, recuperar los flujos de inversión extranjera va a ser un proceso
El futuro de la inversión extranjera en Panamá pasa por Donoso. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y cuándo lo hacemos? Desde la perspectiva de los inversionistas extranjeros, de eso determinará o dependerá nuestra capacidad para poder decirle a otros inversionistas extranjeros de que invertir en Panamá es buen negocio. Así que a corto plazo yo apostaría por flexibilizar los requerimientos para el financiamiento bancario, particularmente a las pymes que representan 85% de los empleos del país a corto plazo. Y sobre todo creo que es importante, digamos, bajarle un poco el tono a las acusaciones, las descalificaciones, ¿okay? Y mirar más data, más realidades, los pies sobre la tierra y mantener este proceso respetuoso, porque al final del día este es un país de todos, ¿no? Pero un país de todos donde hay dos de las grandes locomotoras del país que no están arrancando. Uno es la construcción, Sí, el gran generador y multiplicador de dinero. sí. Y esa podría ser no solamente la obra pública, sino la obra Sí. privada, que no está arrancando. Solamente hay que ver la cantidad de trabajadores afiliados al Suntrack, Sí. que hace pues exactamente 10 años llegaron a ser, en 2014, 110.000. Sí. Hoy son menos de 20.000. Y eso es un indicador claro de cómo está la cosa por allá. Y dos, el turismo. Y Sí. con el cuento ese de que Panamá vale más verde, pues los verdes no llegaron nunca. Sí, creo que es importante, sin confianza no habrá inversión privada. No somos un país turístico, somos un país con potencial turístico. 62% de los empleos que genera el turismo son informales y los que ganan salario ganan $634 mensuales, que es $101 menos que el salario promedio en la economía a agosto del año pasado. Y la construcción definitivamente, este es un proceso, lamentablemente a corto plazo va a ser lento el crecimiento. Así que definitivamente, mientras no haya confianza de que invertir en Panamá es buen negocio, esta situación de inestabilidad va a seguir. Obviamente el impacto del cierre de la mina y la pérdida del grado de inversión fue muy superior al que originalmente se había estimado, y creo que es importante que entendamos esa realidad, no para autoflagelarnos con cifras, porque no tiene sentido. ¿Qué vamos a hacer? Insisto, creo que es importante. Si no hay confianza, no habrá inversión privada. Si no hay inversión privada, no habrá generación de empleo formal. Y sin empleo formal, la Caja del Seguro Social está condenada a muerte. Hagamos lo que hagamos. Sin cotizantes, la Caja del Seguro Social no existe, y creo que es importante porque todos somos parte de esta discusión. Esto no es un tema de calle arriba y calle abajo. Miremos data. Lo que no se mide no existe. Los hechos convencen, las opiniones confunden. Y creo que estamos en un momento donde necesitamos realmente el aporte de todos. Muchos dicen retomar el tema de la mina sin mirar más allá desde el punto de vista político, que realmente fue visto este tema en su momento desde el punto de vista político, y al final ahora estamos viendo desde el punto de vista económico esas consecuencias. ¿Usted considera que ese sería un buen momento, luego de las reformas a la Caja de Seguro Social, retomar este tema y mirar ya desde otro punto de vista del impacto que está causando el cierre de la misma? Sí. Bueno, insisto, el cierre de la mina, de acuerdo al informe de la Contraloría, es la razón principal de la pérdida de 54.300 empleos formales no agrícolas en 14 meses. Eso es masivo, es la mayor pérdida de empleo formal desde la pandemia. Definitivamente es un tema que se tiene que abordar. Miremos cifras, lo que no se mide no existe. Creo que más allá de las discusiones de quién es el bueno y quién es el malo, miremos cifras. Si hay un daño ambiental, si hay un riesgo ambiental, miremos cifras. En 4 años debió haber estadística contundente del impacto en la contaminación de ríos y suelos. Insisto, lo que no se mide no existe. Miremos data, ¿dónde está esa data? Y después vemos si vale 54.000 empleos. Después lo vemos. Pero primero hay que mirar la data. Lo que no se mide no existe. Y creo que es importante en este momento, particularmente porque el precio de cobre está subiendo. Creo, en este momento necesitamos esa plata, y más allá, y creo que tiene que ver, y eso forma parte, digamos, de la discusión que tendrá el gobierno. Pero no solamente eso, René, sino que no solamente necesitamos la plata del cobre, sino que tampoco necesitamos los egresos de los arbitrajes que nos están poniendo. Sí, sí. Que también hay que tomar en cuenta de que esos son otra de los puntos álgidos que están alrededor del tema de la mina. Son demandas multimillonarias que Panamá ahora mismo no está para
Sí. aguantarla. Insisto, como dije antes, ¿no? Si sumamos todos los déficits, digamos, como dije antes, los 1.000 millones menos de las compras a otros sectores de la mina, el déficit en financiamientos al sector productivo y la caída de la inversión extranjera en los últimos 5 años, estamos hablando de que necesitamos 5.600 millones de inyección de inversión privada en la economía, en el sistema. Ahí está realmente la crisis de Chenchen. El Chenchen va a venir de la economía, no del gobierno. Y volviendo a hablar de la discusión digamos, de la inversión pública, por cada dólar que invierte el Estado, el gobierno en la economía, el sector privado pone 5 o 6. Así que necesitamos que el sector privado realmente sea el motor del empleo. No ha sido, la economía no genera empleo formal y nos acabamos de enterar de que acabamos de perder 54.000 adicionales, empleos formales menos. El empleo formal lo genera el gobierno con plata prestada, eso no es sostenible, sí. Así que creo que en este momento es importante priorizar la generación de empleo como una obsesión nacional, particularmente el empleo formal. Bueno, esa palabra me gustó, una obsesión nacional que tiene que ser exactamente que la economía panameña vuelva a moverse, que digamos, pues el país pasó un 24 muy difícil, los números que está diciendo René los dicen por sí solos, porque la economía, ese crecimiento pírrico de 2.1%, pues son sectores muy específicos que están creciendo. Sí. El portuario, algo de tránsito aéreo y el canal. El resto de la economía panameña está totalmente paralizada. Gateando. Cuando no está decreciendo. Gateando, básicamente. Y sobre todo que si en el área de la ciudad llueve, en el interior no escampa. Están peor, sí. Están peor. Y eso Así es. Y eso es otro. ¿Cómo llevar ese dinero hacia el interior del país? Son dos proyectos que van a revitalizar las provincias de Coclé y de Colón. ¿Qué pasa para más allá del occidente? El tren, por ejemplo, una obra pública, una mega obra pública puede ser la solución. No sé si has visto este paquete de inversiones para el quinquenio que ha presentado el gobierno, 30.000 millones de dólares, que es mucho. Sí. Y lo irónico de esto es que es casi una cifra muy parecida a lo que supuestamente se había inyectado con lo que se pidió en deuda en el quinquenio pasado. Sí. Si sacamos la matemática, si hay 30.000 millones de inversión pública, tiene que haber 150.000 millones de inversión privada. Pero eso va a depender de la confianza. Sí. Y volvemos al tema. Creo que es importante que estamos en un momento crucial, pero insisto, creer en nuestros propios pajaritos preñados nos hace parte del problema. Tenemos que entender cuál es el problema. Nosotros somos mejores buscando culpables que encontrando soluciones a problemas que no entendemos. Lamentablemente, ese ha sido el tradicional de todos los tiempos, el siempre buscar culpable o tener una excusa. Sí. Como la excusa muy puntual del tema de la pandemia, que pasaron los años y no se hizo muchas cosas, pero hoy por hoy, normalmente en enero, René, es un dolor de cabeza para muchos panameños porque se siente un mes muy largo y va como a pequeños pasos. El presidente ya anunció que... Por algo le llaman la cuesta de enero. Sí, y precisamente el presidente por lo menos ha dado un alivio con el tema del aumento de la energía eléctrica, que todos los meses de enero es el dolor de cabeza de muchos panameños y que trae como consecuente el aumento de los productos básicos alimenticios. Con este alivio que quizás podría ser momentáneo, ¿cómo le va a costar al panameño de a pie? Porque usted analizaba muy profundamente y muy acertado lo que se debe hacer y la posibilidad o la necesidad de crear esa confianza. Pero muchos panameños no entienden la perspectiva ya desde un punto de vista del panameño de a pie. O sea, ¿cómo usted lo vislumbra este primer mes? Bueno, a ver, insisto, ¿no? El 2025 va a seguir marcado por la incertidumbre. A corto plazo, creo que el hecho de que se hayan pagado las cuentas a los proveedores ayuda. ¿Okay? No es la solución porque estamos hablando inclusive de cuentas muy viejas. Esto va a ayudar. Por otro lado, en el verano se activan proyectos de construcción. Eso mueve, o sea, no va a haber ningún acto mágico que va a decretar el Chenchen. ¿Okay? O sea, esto va a ser un proceso. Sí, pero a la larga, René, también hay una tramitología que hace que esto se ralentice. Sí. Hay que mejorar. Si se flexibiliza para que esta tramitología sea más expedita, obviamente vamos a tener proyectos
por lo menos moviendo, haciendo grandes movimientos de tierra, otros ya trazando caminos Sí, en el verano. La tramitología y la burocracia está ahogando al sector productivo. Si queremos construir confianza, tenemos que eliminar burocracia. La burocracia solo crea, primero, demoras y me está alimentando una planilla estatal sobredimensionada y parasitaria que está siendo financiada con préstamos y me crea las oportunidades para la discrecionalidad de los funcionarios y la cobradera de coimas, que Claro. es uno de los factores que más impacta y ahuyenta la inversión. Así que sí, esto va a ser un proceso definitivamente. Tenemos que racionalizar los procesos, eliminar la tramitología, digitalizar la economía, pero eso va a ser un proceso, esto no va a ser un acto. Así que, pero yo creo que vamos a comenzar a ver signos de cambio, pero entendamos que estas condiciones que motivaron la situación que tenemos hoy se van a mantener durante un tiempo, particularmente el déficit de inversión privada en la economía, el déficit de Chen-Chen, que me está originando que la economía esté generando menos empleos formales, que va a ser realmente el gran reto del 2025. Bueno, René Quevedo, ¿alguna noticia optimista para dejarle a la gente el sabor de boca, que no se les atragante el desayuno con lo que hemos hablado? Es, A ver, es difícil con Sí. el análisis que usted ha hecho, que está difícil. Ahora, yo creo que lo importante es que primero que tenemos que entender cuál es el problema. Uno. Dos, esto no es un tema de buenos y malos, ricos y pobres. El 2025 va a ser mejor que el 2024, ¿okay? Pero tenemos que entender que esto va a ser un proceso. Creo que se irán viendo. En la medida que nosotros podamos reactivar o retomar los financiamientos bancarios al sector productivo, esto va a ir mejorando, ¿okay? Pero creo que, como dije antes, no creer en pajaritos preñados nos hace parte del problema. Nosotros vivimos de ilusiones y morimos de desengaños. Yo creo que mantengamos los pies sobre la tierra. Pero sí, esto va a ser un proceso del cual todos somos parte. Pero tenemos ahorita sobre la mesa, no tiene mucho sentido creer en muchos pajaritos preñados cuando tenemos el tema de la caja en este momento, que primero debe generar el resultado, sea cual sea, que yo espero que se mantenga respetuoso y aterrizado. Uno, debe generar una mayor generación de empleo formal privado. Uno. Y dos, debemos hacer esto con un país en paz. Lo primero depende de lo segundo. Así que en la medida que veamos que este tema depende de todos y que no es cuestión de emocionalizar esto y que quiénes son los buenos y quiénes son los malos, en la medida que mantengamos esto aterrizado con realidades más que con consignas, creo que en esa misma medida podremos sentirnos todos parte de este proceso. Yo creo que tenemos que ser realistas. Yo soy optimista, pero realista, en el sentido de que esto va a ser un proceso. Por lo menos 6 meses se van a mantener las mismas condiciones y yo esperaría en el segundo semestre comenzar a ver síntomas muy concretos, particularmente de, uno, más financiamientos bancarios al sector productivo y dos, más generación de empleo formal, más contratos laborales en Mitrabel. Pero bueno, esto va a ser un proceso y yo creo que es importante que entendamos que esto es un proceso, que no es un acto. Así es.